En la cena de mi cumpleaños, se rió y dijo, no eres exactamente material de Instagram, así que no esperes ninguna foto esta noche. Todos se rieron excepto yo. Pero cuando salió el pastel y vio quién lo traía, toda la mesa se quedó en silencio. Llevo 4 años con Jenny. Para entender lo que pasó anoche, necesitas entender a la mujer con la que creía que estaba saliendo versus la mujer en la que se convirtió. Cuando nos conocimos, era increíble, aguda, divertida, ambiciosa, y tenía una calidez que te hacía sentir como la única persona en la habitación. Construimos una vida juntos. Yo era el estable, el tranquilo. Tengo un buen trabajo del que estoy orgulloso, uno que nos permitió tener un hermoso apartamento y viajar un poco. Ella era la social, la que tenía un círculo de amigos vibrante. Al principio, funcionó. Yo la anclaba y ella me sacaba de mi caparazón. Sin embargo, en los últimos 2 años, algo cambió. Sus 2 mejores amigas, Ashley y Maya, se convirtieron en una presencia constante. Son el tipo de personas que viven sus vidas a través de la pantalla de un teléfono. Cada brunch, cada paseo por el parque, cada momento tenía que ser curado, filtrado y publicado para obtener validación. Lentamente, empezaron a cambiar. Jenny, la mujer que una vez amaba las noches tranquilas en casa con una película, empezó a hablar de nuestra marca como pareja. La mujer que solía elogiar mi trabajo empezó a hacer pequeños comentarios sobre cómo no era muy glamoroso. Se obsesionó con las apariencias, con crear una vida que pareciera perfecta, aunque no siempre se sintiera así. Lo soporté porque la amaba. Veía destellos de la antigua Jenny bajo la superficie, y seguía esperando que resurgiera. Apoyé sus emprendimientos, incluyendo el pequeño negocio en línea que dirigía con Ashley y Maya, una boutique que vendía decoración para el hogar a precios excesivos. No era un ingenuo. Era una pareja aferrada a la creencia de que la persona de la que me enamoré todavía estaba allí. Yo pagaba la mayor parte del alquiler de nuestro apartamento y me encargaba de la mayoría de las facturas. No porque ella no pudiera, sino porque mis ingresos eran más estables y eso le permitía la libertad de perseguir sus pasiones. Ese fue el acuerdo que hicimos y yo estaba feliz de hacerlo. Ese fue mi error. No me di cuenta de que ella había empezado a ver mi apoyo no como una asociación, sino como un servicio. Lo que nos lleva a anoche, mi 35º cumpleaños. Jenny había planeado todo, una cena en un restaurante de moda y caro en el centro llamado Aperture. Era el tipo de lugar con una iluminación tan tenue que apenas podías leer el menú, donde cada plato está diseñado para ser fotografiado. La lista de invitados era pequeña, yo, Jenny y sus 2 leales lugartenientes, Ashley y Maya. Desde el momento en que nos sentamos, me sentí menos como el invitado de honor y más como un accesorio que ella llevaba a regañadientes. Las 3 eran un torbellino de actividad, tomándose selfies, ajustándose el pelo en el reflejo de sus cuchillos de mantequilla y montando fotos de sus cócteles. Yo simplemente me senté allí, cuidando un whisky. La primera estocada real llegó cuando llegaron los aperitivos. Ashley deslizó un plato de ostras bajo la luz perfecta y tomó una docena de fotos. Jenny, tienes que publicar esto. La estética lo es todo esta noche. Jenny me miró, luego a sus amigas y se rió. Fue un sonido frágil y despectivo. Oh, no vamos a publicar nada con él esta noche. Seamos honestos. Me miró directamente y dijo las palabras que lo cambiaron todo. No eres exactamente material de Instagram, así que no esperes ninguna foto esta noche. Ashley y Maya estallaron en carcajadas, agudas y crueles. No era una broma. Era un juicio, una declaración. En su mundo de perfección curada, yo era el defecto, lo que había que ocultar. Simplemente la miré fijamente. El dolor fue agudo, pero algo más fue más agudo. Claridad. La niebla de esperanza en la que había estado viviendo durante 2 años se desvaneció. La vi a ella y a sus amigas exactamente como eran. No dije una palabra. Solo esbocé una pequeña y tensa sonrisa y tomé un sorbo de mi whisky. El antiguo yo habría estado herido. El nuevo yo, nacido en ese preciso momento, comenzó a hacer un plan. El resto de la cena fue un borrón de su charla. Hablaron de influencers de los que nunca había oído hablar, de viajes que estaban planeando y de cómo su boutique en línea estaba a punto de conseguir un cliente nuevo y enorme que lo cambiaría todo. Hablaban como si yo ni siquiera estuviera allí.
Yo solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente, mi mente trabajando como una máquina, ensamblando piezas, calculando trayectorias. Jenny debió confundir mi silencio con su misión. Mientras retiraban los platos principales, me dio una palmadita en la mano con una sonrisa empalagosamente dulce. No seas tan sensible, cariño. Sabes que solo estoy bromeando. Te sacaremos una foto con tu pastel. Por supuesto, dije, con voz uniforme. No me lo perdería. El camarero se acercó. ¿Tomaremos postre esta noche? Antes de que pudiera hablar, Jenny interrumpió. Oh, eso ya está todo arreglado. Tenemos un pastel especial que nos van a traer. Le guiñó un ojo a Ashley y Maya, quienes rieron con anticipación. Pensaban que tenían el control total de la narrativa de la noche. Esperamos. 10 minutos después, vi movimiento cerca de la entrada del restaurante. El gerente estaba escoltando personalmente a alguien a través del comedor. Jenny, Ashley y Maya se enderezaron, con los teléfonos listos, esperando a algún chef pastelero con una caja elegante. Pero no era un chef pastelero. Era una mujer llamada Isabella Rossi. Para entender la importancia, tienes que entender quién es Isabella en nuestra ciudad. Es una leyenda. Empezó con un pequeño restaurante italiano hace 2 décadas y lo convirtió en un imperio culinario. Es respetada, es poderosa y es conocida por no tolerar a los tontos. Ella es, en el mundo de Ashley y Maya, el máximo símbolo de estatus. Caminó hacia nuestra mesa llevando un pastel simple y elegante. No iba vestida como una repartidora. Llevaba un traje sastre elegante, con aspecto de ser la dueña del lugar, lo que en cierto modo era. Su reputación era dueña de todos los restaurantes de esta ciudad. La mandíbula de Jenny se aflojó. Ashley y Maya parecían haber visto un fantasma. Estaban buscando a tientas sus teléfonos, pero también estaban paralizadas por el shock. Isabella llegó a nuestra mesa y colocó el pastel directamente frente a mí. Ignoró por completo a las 3 mujeres. Me sonrió con una sonrisa cálida y genuina y dijo, «Feliz cumpleaños, socio. Siento llegar tarde». Los permisos finales para el nuevo local llegaron. Tenemos luz verde oficialmente. Puso una mano en mi hombro. No podía dejar que mi inversor celebrara sus 35 sin el mejor tiramisú de la ciudad. Toda la mesa se quedó en silencio, un silencio profundo y absoluto que absorbió todo el aire de la habitación. El rostro de Jenny había pasado de la presunción a la confusión y al horror absoluto en un lapso de unos 10 segundos. Me estaba mirando fijamente, con la boca ligeramente abierta. Ashley y Maya miraban de un lado a otro entre yo, Jenny e Isabella, sus cerebros visiblemente haciendo cortocircuito. Miré a Jenny, la sonrisa falsa había desaparecido de mi rostro, reemplazada por una calma que no había sentido en años. Cogí mi tenedor, corté un trozo del pastel y dije, Jenny, recuerdas a mi socia silenciosa, Isabella, ¿verdad? Estoy seguro de que la he mencionado. No lo había hecho, por supuesto. Durante el último año, había estado invirtiendo discretamente en el nuevo restaurante insignia de Isabella, un proyecto que era la comidilla de la ciudad. No era solo un hombre de dinero silencioso. Era un socio estratégico que se encargaba de la logística y la parte inmobiliaria del acuerdo. Era mi mayor empresa, y la había mantenido completamente para mí. Jenny se quedó mirando sin palabras. La mujer que acababa de declararme no apto para Instagram estaba ahora sentada frente a la restauradora más fotografiada y respetada del estado, que acababa de llamarme su socio. La ironía era tan densa que se podía saborear, y era más dulce que cualquier pastel. Actualización 1. El silencio en esa mesa fue el sonido más satisfactorio que he oído en mi vida. Jenny, Ashley y Maya se quedaron allí sentadas, paralizadas. Isabella, una verdadera profesional, no se demoró. Me deseó feliz cumpleaños una vez más, me lanzó una mirada cómplice que decía hablaremos más tarde y se fue, dejando un cráter en medio de nuestra mesa. Jenny finalmente encontró su voz, un susurro débil y tartamudo. Socio, inversor, ¿de qué está hablando? Isabella y yo hemos estado trabajando en su nuevo restaurante durante el último año, dije con calma, tomando otro bocado del tiramisú. Era, como prometió, el mejor que había probado. Me encargué de la adquisición del sitio y de la construcción.
Es una empresa de negocios que me ha entusiasmado mucho. Ashley y Maya me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. El desdén que solían llevar había desaparecido, reemplazado por un respeto frenético y confuso. De repente, el tipo aburrido que no era material de Instagram era un jugador en su mundo de estatus y conexiones. El viaje en coche a casa fue una clase magistral de silencio incómodo. Jenny seguía intentando iniciar una conversación, con la voz anormalmente alta. Es que no entiendo por qué no me contaste algo tan grande. Se supone que somos un equipo. Parecías bastante ocupada centrándote en nuestra marca, respondí, sin apartar los ojos de la carretera. No quería molestarte con los detalles. En el momento en que entramos en nuestro apartamento, la fachada se desmoronó. ¿Qué fue eso, Mark?, exigió. Trajiste a Isabella Rossi a mi cena para humillarme. Era la cena de mi cumpleaños, Jenny, la corregí, y no la traje yo. Vino como amiga, como socia. El hecho de que te sintieras humillada por eso dice más de ti que de mí. No tuvo respuesta para eso. Se quedó allí de pie, observando cómo entraba en la habitación de invitados y cerraba la puerta. Dormí en el sofá cama esa noche. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Me preparé el café, me vestí y me fui. Antes de salir, coloqué un único documento recién impreso en la encimera de la cocina, donde seguro que lo vería, un aviso de 60 días para desalojar el local. El apartamento era mío. Había firmado el contrato de arrendamiento mucho antes de que ella se mudara, y nunca fue añadida oficialmente a él. Legalmente, ella era una inquilina, y yo era su arrendador. Fue una jugada fría y brutal, pero su comentario en la cena me había demostrado que nuestra relación era solo una transacción. Simplemente estaba terminando el acuerdo comercial. Mi teléfono empezó a explotar sobre las 9 de la mañana. Una sarta de mensajes de texto frenéticos. ¿Qué es esto? ¿No puedes hablar en serio? ¿Me estás echando? ¿Después de todo? No respondí. En su lugar, llamé a una empresa especializada en homestaging y liquidación de alto nivel. Les expliqué la situación. Tenía un apartamento lleno de muebles y decoración del que quería deshacerme, que fuera despejado profesionalmente y preparado para la venta para el final del día. Me aseguraron que era un trabajo urgente, pero que por el precio adecuado, se podía hacer. Les dije que el precio no era un problema. Mientras Jenny estaba en el trabajo tratando de procesar el aviso de desalojo, un equipo de 6 profesionales descendió sobre nuestro apartamento. Trabajaron con una eficiencia silenciosa e implacable. Cada cojín, cada vela perfumada, cada mueble beige que Jenny y sus amigas habían pasado meses curando para su estética fue envuelto, empaquetado y retirado. Vaciaron sus armarios, empaquetando su ropa en cajas para guardarropas. Se llevaron todo lo que no fuera un recuerdo personal mío. Cuando terminaron, el apartamento estaba vacío, resonante y estéril. Era un lienzo en blanco. Luego entró la empresa de homestaging que había contratado. Trajeron muebles elegantes y modernos, arte audaz e iluminación profesional. A las 4 de la tarde, el apartamento ya no parecía nuestro hogar. Parecía un reportaje en una revista de arquitectura. Parecía caro, de buen gusto y masculino. Parecía el lugar donde viviría un inversor de éxito. A las 4:30 de la tarde, le envié a Jenny un único mensaje de texto. Tus pertenencias han sido empaquetadas y colocadas en un almacén seguro con control de temperatura. Aquí tienes la dirección y el código de la llave. Tienes 30 días de acceso prepagado. Luego llamé a una agente inmobiliaria, un contacto que había hecho a través del negocio del restaurante, y le dije que tenía un apartamento de primera en el centro, recién decorado, que quería poner en alquiler a un precio premium. Ella estaba encantada y prometió tener el anuncio listo para la mañana siguiente. Sin embargo, la verdadera genialidad del plan aún estaba por desarrollarse. ¿Recuerdan a ese enorme cliente nuevo del que Ashley y Maya estaban tan emocionadas, el que iba a cambiarlo todo para su pequeña boutique en línea? Yo sabía quién era. A Jenny se le había escapado el nombre hace unas semanas, el Beaumont Hotel Group. Estaban lanzando una nueva línea de residencias de lujo y querían que una boutique local se encargara de sus kits de bienvenida y decoración de montaje. Era un contrato masivo que forjaría su reputación. Lo que Jenny, Ashley y Maya no sabían era que yo tenía una conexión con el grupo Beaumont.
El jefe de su nuevo desarrollo, un tipo llamado Artur Vance, era un conocido casual. Nos habíamos conocido a través de un contacto mutuo en la industria de la construcción. Él era de la vieja escuela, un hombre que valoraba la integridad y el profesionalismo por encima de todo. No tenía paciencia para el mundo superficial de los influencers. Le envié a Artur un simple correo electrónico. Artur, espero que estés bien. Un aviso rápido e informal. He oído que estás considerando trabajar con una boutique llamada Mother Nest para las nuevas residencias. Mi futura exnovia es copropietaria. No puedo hablar de sus prácticas comerciales, pero puedo decirte que su conducta personal y su juicio son, en mi opinión, severamente deficientes. Solo pensé que deberías saberlo. Todo lo mejor, Mark. Fue sutil. No estaba haciendo acusaciones. Solo estaba plantando una semilla de duda desde una fuente creíble. Artur era un hombre que confiaba en su instinto y en la gente de su red. Un correo electrónico como ese de alguien a quien respetaba sería más que suficiente para hacerle reconsiderar. Sabía que haría su propia investigación, y cuando lo hiciera, no le gustaría la presencia superficial y poco profesional en las redes sociales de Jenny, Ashley y Maya. Llegué a casa a mi apartamento recién decorado y vacío sobre las 6 de la tarde. Se sentía en paz. Me serví un whisky y me senté en un sofá de cuero que nunca había visto antes. Una hora después, sonó el timbre de mi videoportero. Era Jenny. Su cara en la pantalla era una máscara de furia e incredulidad. La dejé llamar durante un minuto completo antes de responder. Mark, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están todas nuestras cosas? La llave que me diste es para un almacén. Pensé que era una broma. No es una broma, Jenny, dije, mi voz tranquila a través del altavoz. Estoy redecorando. Tus cosas están a salvo. Tienes 30 días para recogerlas. No puedes hacer esto. Esta es mi casa, gritó, con la voz quebrada. Lee el contrato de arrendamiento, dije. Y el aviso que te dejé esta mañana. Luego desconecté la llamada y apagué las notificaciones. La fase 1 estaba completa. La base de la vida que ella creía tener se había ido. Ahora era el momento de ver cómo el resto se desmoronaba. Actualización 2. Los 2 días siguientes a lo que ahora llamo la gran limpieza fueron una tormenta de furia digital. Jenny, bloqueada de mi teléfono, recurrió al correo electrónico y a aplicaciones de mensajería que rara vez usaba. Los mensajes eran un cóctel predecible de furia, incredulidad y amenazas. Me acusó de ser cruel, de ser un monstruo. Amenazó con llamar a la policía, lo cual sabía que era una amenaza vacía. Amenazó con demandarme. Otro farol. No respondía ni uno solo. El silencio era mi arma más poderosa. Sus amigas Ashley y Maya probaron una táctica diferente. Lanzaron una campaña de desprestigio en las redes sociales. Había publicaciones vagas y llenas de lágrimas sobre la traición de aquellos en quienes más confías y cómo algunos hombres no pueden manejar a una mujer fuerte y exitosa. No usaron mi nombre, pero la implicación era clara. Sus seguidores, un pequeño ejército de simpatizantes en línea, se lo tragaron, dejando comentarios sobre cómo Jenny se merecía algo mejor y que estaba mejor sin mi energía negativa. Era molesto, pero sabía que era el acto desesperado de personas que estaban perdiendo el control. El verdadero golpe llegó al tercer día. Recibí un correo electrónico de Jenny. Era diferente de los otros. Era frío, formal y claramente escrito por alguien con conocimientos legales. Exigía que cesara todo contacto, que le devolviera su mitad del contenido del apartamento y que le proporcionara apoyo financiero para el estilo de vida al que se había acostumbrado. Terminaba con la línea: mi abogado se pondrá en contacto para discutir la división de nuestros bienes compartidos, incluyendo sus recientes empresas de negocios. Iba a por el acuerdo del restaurante. Pensaba que, como estábamos en una relación a largo plazo, tenía derecho a una parte de mi éxito. Este era el movimiento que había estado esperando. Aquí era donde realmente se pasaría de la raya. Reenvié el correo electrónico a mi propia abogada, una mujer aguda y sin rodeos que me había ayudado a estructurar la inversión con Isabella. Su respuesta fue rápida y segura. Que lo intente.
La inversión se hizo desde un fideicomiso privado que estableciste hace 5 años usando fondos que tenías antes de tu relación. No tiene ningún derecho. Esto es una táctica de intimidación. No respondas. Mientras tanto, mi semilla de duda con Arthur Vance en el Beaumont Hotel Group había comenzado a germinar. Recibí una llamada de él esa tarde. Mark, dijo, su voz un gruñido bajo. Habla Vance. Recibí tu correo electrónico. Agradezco el aviso. Investigué esa pequeña boutique que mencionaste. Hizo una pausa. Estás siendo diplomático. Toda su presencia en línea es un circo de falta de profesionalismo. No es el tipo de gente que queremos asociada con la marca Beaumont. Vamos a terminar nuestras discusiones preliminares. Siento oír que no funcionó, dije, manteniendo mi voz neutral. No lo sientas, gruñó Arthur. Me ahorraste un dolor de cabeza. Te debemos una. Avísame si necesitas algo en el nuevo proyecto del restaurante. La noticia debió caer como una bomba en su campamento. Alrededor de las 5 de la tarde, recibí un mensaje de voz frenético de un número que no reconocí. Era Ashley. Su voz era un chillido histérico. Mark, tienes que devolverles la llamada. Tienes que arreglar esto. El contrato de Beaumont se ha ido. Nos acaban de enviar un correo electrónico, un correo de una frase, terminando el acuerdo. Esto era todo para nosotros. Tú hiciste esto. Sé que lo hiciste. Guardé el mensaje de voz. Era una hermosa pieza de evidencia, una clara admisión de que creían que yo tenía el poder de influir en importantes acuerdos comerciales. Una contradicción directa con la narrativa del novio sin éxito que habían estado promoviendo. Esa noche, la campaña de desprestigio en las redes sociales pasó de publicaciones vagas a ataques directos, aunque torpes. Maya publicó una larga historia sobre una amiga que estaba siendo abusada financieramente por su excontrolador, que intentaba arruinar su carrera porque estaba celoso de su éxito. Los comentarios fueron viciosos. Gente que no me conocía de nada me llamaba de todo. Esto también era parte del plan. Había estado esperando que cruzaran una línea, que hicieran declaraciones difamatorias específicas. Mi abogada me había aconsejado que simplemente dejara que construyeran el caso por mí. La pieza final de esta fase encajó a la mañana siguiente. La agente inmobiliaria llamó. Ya había organizado 3 visitas al apartamento. Uno de ellos, un ejecutivo adinerado que acababa de mudarse a la ciudad, había hecho una oferta en el acto. Quería alquilarlo por 2 años, completamente amueblado con la nueva decoración, a un precio un 20% más alto de lo que yo había estado pidiendo. Estaba dispuesto a pagar los primeros 6 meses por adelantado. Acepté de inmediato. El apartamento estaba oficialmente fuera del mercado. Con el contrato firmado, finalmente rompí mi silencio con Jenny. Le envié un único correo electrónico consolidado. Jenny, adjunto encontrarás una copia del nuevo contrato de arrendamiento del apartamento. Como puedes ver, ya no está disponible. Tu plazo de 30 días para recuperar tus pertenencias del almacén sigue vigente. También encontrarás una carta de mi abogada. Aborda las reclamaciones infundadas sobre mis bienes personales, todos los cuales están legalmente protegidos de cualquier reclamación que puedas hacer. La carta también sirve como una notificación formal de cese y desistimiento con respecto a la campaña difamatoria en curso en las redes sociales llevada a cabo por ti y tus asociados. Hemos documentado cada publicación, cada historia y cada comentario. Si este acoso no cesa de inmediato, emprenderemos acciones legales por difamación y solicitaremos daños y perjuicios. Finalmente, he adjuntado una factura detallada. Cubre el coste del embalaje profesional y almacenamiento de tus artículos, así como el coste total de la cena de cumpleaños en Aperture, que se cargó a mi tarjeta de crédito. Espero el pago en un plazo de 15 días. Esta será mi última comunicación contigo. Cualquier correspondencia futura debe pasar por mi abogado. Mark. Le di a enviar y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había sido tranquilo, lógico y había usado el sistema que ellas respetaban, el sistema de dinero, abogados y contratos, en su contra. Ellas habían intentado librar una guerra de emoción y opinión pública. Yo había librado una guerra de logística y hechos legales, y había ganado. Sabía que no había terminado.
su orgullo estaba herido, y probablemente volvería a atacar. Pero le había quitado su hogar, su supuesto derecho a mi éxito y el acuerdo comercial que se suponía que sería su billete al siguiente nivel. Estaba acorralada, y yo tenía el control total. Actualización final. Las consecuencias de mi correo electrónico fueron exactamente lo que cabría esperar, un colapso total y absoluto. Pero esta vez, fue un colapso en el vacío. No tenía forma de contactarme. Las cuentas de redes sociales de sus amigas se silenciaron. Las publicaciones vagas y enfadadas fueron reemplazadas por un silencio espeluznante. La carta de cese y desistimiento había funcionado claramente. La amenaza de una demanda real con consecuencias financieras reales las había asustado. Aproximadamente una semana después, me enteré a través de un conocido mutuo que Jenny había tenido una pelea a gritos con Ashley y Maya. Las culpó de todo. Las culpó por llenarle la cabeza de tonterías sobre el estatus y las apariencias, por empujarla a verme como inadecuado y por alentar la desastrosa campaña en las redes sociales. Su pequeño trío, antes inseparable, se había fracturado ante la primera señal de presión real. Su amistad resultó ser tan superficial como sus perfiles de Instagram. El intento de Jenny de luchar contra mí legalmente no llegó a ninguna parte. Su abogado, después de recibir el desglose detallado de mis finanzas y la estructura legal de mis inversiones de mi abogada, debió aconsejarle que no tenía caso. Nunca más supe de él. El derecho que sentía a mi éxito se estrelló contra el duro muro de la realidad legal. La factura que le envié se convirtió en un importante punto de discordia. Se negó a pagarla, por supuesto. Así que, después de 15 días, mi abogada simplemente presentó una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. Era una cantidad de dinero menor, pero se trataba del principio. Le entregaron una citación judicial en el apartamento en el que se estaba quedando temporalmente con Ashley. La humillación de eso, me dijeron, fue profunda. Enfrentada a una fecha real en el tribunal, finalmente pagó el importe total. La mayor consecuencia para ella, sin embargo, fue la pérdida de la vida que había dado por sentada. Estaba sin hogar, durmiendo en el sofá de una amiga. Su gran plan de negocios con el grupo Beaumont estaba en cenizas, y había alienado a la única persona que le había proporcionado la base estable sobre la cual había construido todo su mundo curado. Oí que intentó volver a la escena social, pero la historia de lo que había pasado había empezado a circular. No la que ella y sus amigas habían intentado contar, sino la real. La gente en los círculos de negocios y sociales de nuestra ciudad habla. Isabella Rossi, cuando se le preguntaba, simplemente decía que yo era un socio brillante y leal y que era una pena que mi exnovia no pudiera verlo. Ese simple respaldo de una mujer de su estatura fue suficiente para cimentar mi reputación y desmantelar por completo la narrativa de víctima de Jenny. La boutique en línea de Ashley y Maya ha tenido enormes dificultades desde que perdieron el contrato de Beaumont. Ese acuerdo se suponía que sería su plataforma de lanzamiento. Sin él, son solo otra pequeña y olvidable tienda en línea. Su amistad con Jenny, según se informa, ha terminado para siempre. Ahora la ven como la responsable que les costó su única gran oportunidad. Unos 2 meses después de mi cumpleaños, estaba cenando en uno de los otros restaurantes de Isabella. Estaba sentado en la barra cuando una mujer se me acercó. Era una de las otras amigas de Jenny, alguien que estaba en la periferia de su círculo principal. Parecía indecisa. Mark, preguntó, solo quería decir, oí lo que pasó, y no me sorprende. La forma en que ella, Ashley y Maya hablaban de ti cuando no estabas, era horrible. ¿Hiciste lo correcto? Eso, más que nada, se sintió como una validación. En cuanto a mí, la vida nunca ha sido mejor. El nuevo restaurante en el que me asocié con Isabella abrió hace 6 semanas con críticas entusiastas. Es la entrada más cotizada de la ciudad. Mi inversión ya ha dado sus frutos con creces. El apartamento está alquilado y los ingresos extras son solo un bono. Me he estado centrando en mi trabajo, mi salud y en reconectar con amigos que había descuidado mientras intentaba mantener feliz a Jenny. Aprendí una lección valiosa. Una asociación debe construirse sobre el respeto mutuo. En el momento en que una persona empieza a ver a la otra como un accesorio o un trampolín, o peor, como material no apto para Instagram, la base está rota sin posibilidad de reparación. No me propuse ser un cerebro de la venganza.
Simplemente decidí dejar de ser el tipo tranquilo y complaciente y empezar a ser el hombre que construyó su propio éxito. Tomé sus insultos y su falta de respeto y los usé como combustible. Ella quería una vida que se viera bien en las fotos. Terminó con nada que valiera la pena capturar. Yo, por otro lado, dejé de preocuparme por cómo se veía mi vida para los demás y empecé a construir una que se sintiera bien para mí. Y esa es una victoria que ningún filtro de redes sociales podrá replicar jamás.